Adelante, doctor. La sala es toda suya. Muy bien, buenas noches con cada uno de los presentes que se han dado cita a la sesión de clase el día de hoy. Un gusto poder saludarlos a todos ustedes. Eh, vamos a, vamos a dar inicio, bueno, a esta sesión de clase del día de hoy y vamos a abordar cuestiones importantes dentro de lo que lógicamente viene a ser el marco de nuestras funciones, ¿ya? Entonces, vamos a enmarcar cuestiones bastante interesantes, sobre todo arraigados a los temas de familia. Hoy es la primera sesión de clase, la apertura de este diplomado y vamos a hablar pues sobre cuestiones relacionadas a lo que viene a ser en este caso los temas de alimentos. Es un tema bastante interesante que vamos a analizar algunas cuestiones, sobre todo para entender aspectos del aumento, reducción y exoneración de pago de pensión de alimentos. Hablaremos también algunas cuestiones relacionadas a lo que viene a ser la patria potestad, entre otros aspectos bastante interesantes que debemos, sin lugar a dudas, tener que mencionar para cada uno de ustedes, ¿ya? Bueno, teniendo en cuenta entonces estas primeras recomendaciones, vamos a empezar señalando sobre este concepto de lo que viene a ser alimentos. Existe lógicamente una discusión respecto a lo que se entiende por el tema de alimentos, en razón básicamente de que a veces se confundía de que alimentos solamente estaba relacionado al desayuno, almuerzo y la cena, ¿no? Entonces uno hablaba de tópicos de alimentos y decía desayuno, almuerzo y cena y punto. Pero eso no es el concepto, claro está, de lo que viene a ser técnicamente, doctores, alimento, ¿no? Existe, desde luego, un mayor análisis que se tiene que señalar, sin lugar a dudas, a efectos de mencionar algunos tópicos interesantes sobre lo que se entiende por lo que viene a ser alimentos. Cuando hablamos nosotros básicamente de los conceptos iniciales de lo que viene a ser alimentos, vamos a ver que esto está relacionado a todo lo indispensable para el menor de edad, o en este caso para el alimentista, ¿no? Entonces, respecto a ello, lógicamente se abordan las cuestiones de recreación, luego hablamos de salud, de asistencia y demás cuestiones que devienen sin lugar a dudas en un factor bastante interesante para entender sobre todo aquellas nociones relacionadas a lo que viene a ser alimentos, ¿no? Cuando nosotros establecemos entonces aquellos aspectos, vamos a ver que el concepto de alimentos también, por un lado, guarda mucha relación con las necesidades que tiene el menor, pero también guarda mucha relación con las posibilidades que tiene el obligado. Lógicamente, si el obligado por alguna razón, alguna circunstancia, no puede enmarcar o no puede aportar las cuestiones de alimentos, entonces se analizará en su oportunidad, sin perjuicio de que existen las vías correspondientes por las cuales uno puede iniciar las cuestiones de alimentos también como tal, ¿no? Pero como les digo, eso de una u otra manera ya deviene en otros factores que iremos pues mencionándoles más adelante. También cuando hablamos de las cuestiones de alimentos, podríamos señalar lo siguiente. Por ejemplo, todo lo concerniente a lo que viene a ser alimentos, como les decía, relacionados al tema de las posibilidades también que tiene el obligado y a las necesidades que tiene el menor. Acá podemos ver en esta diapositiva respecto al concepto de lo que se entiende por lo que vienen a ser alimentos, ¿no? Y nos dice que la pensión de alimentos, para empezar, se define, estimados doctores, como el deber que tiene una persona de brindar subsistencia. Ese es el primer concepto que nosotros encontramos, ¿no? Como un deber, lógicamente, un aspecto de una obligación que tiene toda persona para brindar subsistencia a otra, ¿no? Es una obligación técnicamente, ¿no? Para poder brindar subsistencia a otra persona. En este caso, por ejemplo, también se suele hablar algo bastante interesante que está enmarcado en los tópicos relacionados, por ejemplo, a la posición de garante. Mucho se habla del aspecto de la posición de garante y los padres tienen la posición de garante sobre los hijos. La posición de garante enmarca deberes de obligación, de cuidado, de protección. Entonces, lógicamente, por eso también se discute mucho el tema
del reconocimiento de la patria potestad y también se habla mucho sobre el aspecto relacionado a la identidad que debe tener el menor, ¿no? Porque como le decía, estas son, sin lugar a dudas, naturalezas y obligaciones de posición de garante también que se suele tener, ¿correcto? Entonces existe una obligación por parte de los padres de tener que proveer al menor respecto a lo que vienen a ser los temas de alimentos. Hay que proveer al menor todo lo indispensable, lo relacionado a los tópicos de lo que viene a ser naturalmente alimentos, ¿no? Y también, pues bueno, nos va señalando entonces un deber de una persona de brindar básicamente, pudiendo referirse a quién. Si bien es cierto, en los estándares teóricos, sabemos naturalmente que viene a ser en realidad el padre que en la gran cantidad de veces en la que finalmente es demandado por pensión de alimentos. Sin embargo, existe la posibilidad también de que la madre sea demandada por temas de pensión de alimentos, ¿no? O sea, esta naturaleza no es que se ciñe naturalmente solamente al padre, sino que existen las posibilidades en las que también la madre puede estar, pues, al imperio de esa obligación, ¿no? De aportar las cuestiones de lo que vienen a ser alimentos, ¿ya? Entonces, la pensión de alimentos se define como un deber. El deber es una obligación que tiene una persona de brindar básicamente lo que viene a ser subsistencia, ¿correcto? Y quien va a brindar la subsistencia podría ser tanto el padre o la madre, cualquiera de los dos, tienen el deber o obligación de brindar subsistencia, ¿no? Hay varias formas en las cuales se podría dar los tópicos de pensión de alimentos, sin lugar a dudas. Lo más adecuado en todo caso deberían ser los temas de los acuerdos de conciliación extrajudicial, por ejemplo, en la cual los padres determinan un monto de la pensión de alimentos. Digamos que es la vía más idónea que se debe tener, en la cual los padres se llegan a un acuerdo y en base a ese acuerdo establecen naturalmente cuánto debería ser el monto. El problema está en que los acuerdos extrajudiciales no siempre determinan la cantidad del monto de pensión, porque a veces la madre quiere, digamos, un promedio de 1.000 soles por tema de pensión de alimentos, que de 1.500, 1.200, porque naturalmente la subsistencia del menor hijo a veces es de sumas altísimas, pero el obligado no puede aportar esa cantidad o bien no quiere aportar esa cantidad, entonces no llegan a un acuerdo. Cuando no llegan a un acuerdo, ahí tenemos el problema. El no llegar a un acuerdo, entonces nos tendrán en las vías ya de conciliaciones judiciales o ingresa ya acá el tópico de las demandas técnicamente de pensión de alimentos. O sea, entonces el acuerdo del monto finalmente en vías de conciliaciones extrajudicial está en potestad de los padres. Es decir, los padres pueden arribar naturalmente a ese acuerdo, pero en el caso ya esto se establece judicialmente, entonces habrá naturalmente una petición por parte del demandante, pero ya en la audiencia se va a determinar a cuánto va a sumar el marco del pago por el concepto de pensión de alimentos. Ya eso hay que tener en cuenta. Entonces, vamos a ver también qué es lo que engloba el concepto de lo que viene a ser alimentos, ¿no? O sea, hablamos de alimentos, pero ¿qué es lo que se manifiesta cuando hablamos de los tópicos de alimentos? Hace un momento le decía que no podemos confundir estableciendo que alimentos viene a ser desayuno, almuerzo y cena, creyendo erróneamente que solamente viene a ser todo lo relacionado al tema de comida, ¿no? Al tema de alimentación. Y sabemos que esto no es así, porque los márgenes en los conceptos de alimentos también están muy relacionados al tópico de otras necesidades indispensables para el menor. Por ejemplo, podemos encontrar aquí todo lo relacionado para su sustento. ¿Y qué necesita el menor? Bueno, el menor o el alimentista necesita, por ejemplo, el lugar donde vivir, entonces necesita de una vivienda. Lugar donde vivir, necesita una vivienda, con las comodidades, por supuesto que sí, que se tienen que dar. ¿Qué más? Vestimenta. Y en el caso de los menores, como los años van pasando muy rápido, entonces los
conceptos al que vienen a hacer vestimenta van en aumento, ¿no? Porque sobre todo los infantes, los bebés van creciendo muy rápido. Entonces se le compra una ropa en un mes y en el otro mes ya no le va quedando tanto porque lógicamente los años van pasando el tiempo va pasando y los menores crecen rápido. Entonces tenemos todo lo relacionado también al tema de vestimenta, necesidades médicas, educación e instrucción, recreación, tratamiento, por ejemplo, aquí psicológico, entre otros aspectos, ¿no? Cuando hablamos también del concepto de alimentos, no solamente está relacionado a cuando el menor nace, ¿no? Porque uno podría creer todo lo relacionado a alimentos es cuando el menor nace hacia adelante y sabemos que eso no es así. También está catalogado concepto de alimentos todo lo que viene a ser la etapa de embarazo, todo lo relacionado a la etapa de embarazo, ¿no? También se va entonces considerando cuestiones de alimentos. Entonces tenemos los gastos relacionados, por ejemplo, con la gestación y el parto. Por supuesto que sí, dentro del gasto que se va a asumir va a estar relacionado, por ejemplo, a ciertas situaciones en las cuales pueden un poco complicar el tema de lo que viene a ser la gestación y el parto. Entonces, en todo ello está relacionado el tema de lo que vienen a ser alimentos, ¿no? Hemos dicho que existían vías en las cuales naturalmente se puede determinar el monto. Y una de ellas, la más adecuada que debería ser, es a través, doctores, de la conciliación. O sea, la conciliación podría demarcar finalmente cuánto es el pago, ¿no? Llegamos a un acuerdo a través de la conciliación y vamos determinando, por supuesto que sí, a cuánto arriba el pago en una vía de características extra, digamos, judiciales. Entonces, llega a un acuerdo. Pero el problema está de que existen problemas de comunicación dentro de la familia, entonces ya de ahí se parte de situaciones complicadas en las cuales finalmente llega a un acuerdo. Lo siguiente son las otras vías existentes también, como las formas en las cuales finalmente se da el rompimiento dentro del vínculo, por ejemplo, ya matrimonial, si es a causa de lo que es una infidelidad, por ejemplo, o otros factores en los cuales ya no existe una comunicación entre los padres, entonces por esas mismas circunstancias de no existencia de comunicación adecuada, terminan finalmente en una discusión y dentro de ello no se ponen de acuerdo a cuánto va a equivaler el concepto de los temas de alimentos, ¿no? Como que cada quien va teniendo su propia idea, porque claro, para la madre podría ser cierta cantidad de equivalente a soles que se debería aportar, pero tal vez la otra parte no está de acuerdo con ello, entonces no logran una conciliación de manera adecuada en las vías extrajudiciales, ¿no? Entonces, si no se da el caso, entonces se tiene que llegar ante el juez. El juez, lógicamente, va a ser quien va a decidir dependiendo de dos cosas. Uno, lógicamente, siempre las necesidades del menor y las necesidades del menor están relacionados a los aspectos que hemos señalado de vivienda, vestimenta, necesidades médicas, instrucción, educación, entre otros. Por eso es que cuando quien demanda alimentos, también se suele recomendar de que elaboren un cuadrito donde se va a establecer finalmente los gastos. Elaboran un cuadro y ahí se señala, estos son los gastos, a cuánto equivalen los gastos para poder tener en cuenta un porcentaje, porque cuando uno presenta una demanda de alimentos y solicita, por ejemplo, 2.000, 3.000 soles por concepto de alimentos, entonces, pero finalmente, ¿cómo va sustentando ello, no? Entonces, si bien es cierto, no es una obligación, pero sí es una recomendación establecer el cuadro de costos, de gastos que necesita el menor, ¿no? Sabemos nosotros que hay un porcentaje a través del cual se puede solicitar el pago de pensión de alimentos. A ver, yo le voy a preguntar a ustedes, porque este es un tema que, bueno, siempre se ha hablado, ¿no? Los temas de alimentos son temas frecuentes. ¿Hasta qué porcentaje de gastos o hasta qué porcentaje de ingreso económico del obligado se puede solicitar alimentos? Ustedes tienen el chat para participar. Hay un porcentaje, ¿cierto? Y el porcentaje a través del cual uno puede solicitar el pago de pensión de alimentos equivale hasta el
60%, ¿correcto? 60% del ingreso total que tiene el obligado. Hasta el 60% de ingreso económico total que tiene el obligado. Uno podría peticionar hasta esa cantidad. ¿Por qué no un 100%? ¿Por qué no un 90%? ¿Por qué no un 80%? ¿No? Finalmente, la norma establece de que como se advierte en un primer lugar las necesidades que tiene el alimentista, o si prefieres llamarlo el menor, también vamos a ver las posibilidades que tiene el obligado, las posibilidades. Entonces, si imagínense ustedes, si el marco de petición de pensión de alimentos fuera un 100%, el obligado se queda con absolutamente nada. O si fuera incluso un 90, un 80%, solamente se queda con un 10 o con un 20%. Entonces, está en peligro su propia subsistencia, la subsistencia de quien en este caso es demandado, por ejemplo, por el concepto de alimentos. Para evitar precisamente esa situación, la norma solamente establece que hasta el 60% uno podría peticionar, hasta el 60%. Ahora, no siempre te van a dar el 60%, ¿no? A veces tú pides el 60%, pero te dan 50, te dan 30, te dan 40, ¿no? Y depende mucho de varios factores, como por ejemplo, que el obligado ahora tenga otros hijos, que el obligado tiene una pareja o su actual esposa que está embarazada, o que el obligado se encuentre en ciertas circunstancias de salud física, de salud, por ejemplo, en situaciones complicadas. Entonces va a variar mucho esos factores. Otro aspecto que varía, ¿no? Porque hay muchos que establecen, sí, pero ¿por qué lo voy a demandar por alimentos? Dice, si finalmente luego me van a dar solamente 200, 250, 300, 400, ¿no? O sea, con 100, 150, 200, 300 o 400 termina siendo una cantidad insuficiente mensualmente como para poder mantener a un hijo. Entonces, pero va a depender, mira, entonces no es lo mismo que quien termina siendo demandado, por ejemplo, sea un profesional, un ingeniero, un médico, un abogado, un contador, ¿no? O cualquier otra, o un empresario, que tal vez no necesariamente tenga una profesión, pero hizo empresa, entonces tiene ingresos económicos, digamos, considerables o regularmente considerables, entonces lógicamente uno sí podría solicitar una mayor cantidad de pensión de alimentos, pero por supuesto que sí, teniendo siempre en cuenta hasta el 60%, ¿no? Finalmente como tope máximo que se pueda pedir. Pero, ¿qué sucede si a quien están demandando es recién un estudiante universitario que no tiene ingresos económicos? O es una persona que no tiene una profesión, o es alguien que no trabaja, entonces finalmente los aportes siempre va a darlo en base a las propias posibilidades que él tenga, ¿no? Entonces se va midiendo de ello los contextos de alimentos, ¿ya? Muy bien, siguiente diapositiva. Bueno, no nos dice cuánto es el pago mínimo para los temas de alimentos, porque a veces la otra parte dice, ya, pero finalmente yo quiero saber, porque yo estoy defendiendo a quien están demandando. A mi patrocinado lo demandan por alimentos, entonces yo quiero saber hasta cuánto monto dinerario yo puedo finalmente aportar, ¿no? A mi patrocinado lo están demandando por alimentos, pero quiero saber hasta cuánto tema de cuestiones de pensión podría aportar. Eso es lo que quiero saber. Hay un mínimo, a menudo preguntan, y lo cierto es que el Código Civil no te establece técnicamente cuánto va a venir a ser el mínimo de pago de pensión de alimentos, no lo señala, ¿no? Pero de acuerdo a algunas cuestiones, sobre todo de la practicidad, pues suelen dar como mínimo, va a depender mucho de los factores, hasta el 20% del total que la persona puede tener. Pero esto en situaciones, como les digo, si ya tiene otras obligaciones, incluso dentro de ello, en el planteamiento, por ejemplo, si tiene cuatro hijos, ¿no? Aparte de quien está siendo demandado, entonces se aplica la figura de lo que es el prorrateo y 20% por ejemplo, todos, ¿no? Entonces se manejan así los ciertos porcentajes. No, no puede disminuir de 20 también, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿cuánto es la edad para aportar temas de alimentos? Vamos a ver.
Acá hay algunas situaciones. Muy bien, vamos a ver. Mire, el porcentaje máximo de alimentos se encuentra establecida, claro, el Código Civil, se llama los temas de carga familiar, ¿correcto? Bueno, la carga familiar que podría existir, o no solamente en lo contexto de carga familiar, ¿ah? Porque en la figura de carga familiar se mide, obviamente, la posibilidad en la cual yo puedo aportar alimentos porque tal vez tengo otra familia, tengo otros hijos, pero también se pondera mucho las propias posibilidades y la edad que en este caso tiene el obligado. Y esto tiene mucha variabilidad. Por ejemplo, yo les comento en el caso de quienes son deportistas, ¿no? O sea, hay muchos futbolistas que son demandados por pago de pensión de alimentos y un futbolista a los 30 años ya es considerado, entre comillas, viejo porque ya no va a jugar como en su juventud de 21, 22, 23 o 24 años. Tal vez en esa edad había fichado por un equipo en la cual le pagaban en dólares, entonces lógicamente ahí tenían mayores posibilidades de aportar los temas de alimentos, ¿no? Pero ahora ya con 30 años, con una lesión, posiblemente ya no pueda aportar la misma cantidad, entonces uno podría pedir la reducción del pago de pensión de alimentos. Fíjense que en este caso ya no es que técnicamente el obligado tenga algún tipo de carga, o sea, técnicamente no tiene una carga. Digamos familiar, pero lo que sí tiene es pocas posibilidades de ingreso en razón a la profesión de futbolista que él tiene, ¿no? Entonces también se va ponderando ello. Ahora, el juez solo se guiará del artículo 481 que indica posibilidad de necesidad de quien lo solicite y la carga familiar, además que la ley 32.000, el juez tiene acceso a la información, pero no en todos los juzgados. Ese es un problema, digamos, genérico, ¿no? Es un problema porque va a depender mucho también, de hecho, a nivel nacional, no es que, y eso sucede para todo, ¿no? Para todos los juzgados, a nivel del Ministerio Público, por ejemplo, incluso también luego posteriormente en aquellas investigaciones en el marco del artículo 149 del Código Penal, cuando establece, por ejemplo, el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Entonces vamos teniendo esas situaciones en las cuales lamentablemente no existe una uniformidad muchas veces a nivel de los juzgados, ¿ya? De hecho, también esto prima en razón de que se le dota, pues, sin lugar a dudas, autonomía también. Entonces, dentro de los márgenes de autonomía que se le suele dar, bueno, los jueces finalmente tienen la libre potestad de ponderación también, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, lógicamente, el aporte de pensión de alimentos no es para toda la vida. No es que alguien va a aportar alimentos por la perpetuidad, sino que existe un límite de edad, ¿no? Entonces, siguiente pregunta, vamos. ¿Hasta qué edad un padre se encuentra en la obligación de aportar alimentos? ¿Hasta qué edad, doctores, alguien se encuentra obligado a aportar alimentos? Teóricamente nos establece hasta que tenga la mayoría de edad, ¿no? Entonces, hasta que cumpla los 18 años de edad. Ahí tenemos lo primero, hasta que cumpla los 18 años de edad, entonces un hijo tiene el derecho y el padre o los padres una obligación de prestar alimentos y el hijo tiene el derecho a recibir una pensión de alimentos hasta los 18 años en un primer momento. No obstante, esto se amplía por 10 años más, es decir, hasta los 28 años, pero nos dicen que esto solo y solo sí será posible si el alimentista está cursando estudios de manera exitosa. Ahora, el gran punto está en qué se entiende por estudios exitosos. ¿Qué se entiende por estudios exitosos? Porque una cosa es estudiar y otra cosa que esos estudios realmente lleven, ¿no? A una situación donde finalmente el quien está estudiando y a quien le están aportando alimentos termine saliendo y siendo un buen profesional. Y esto en razón de que naturalmente es producto de los estudios exitosos que haya tenido. No nos establece, por eso es que en la praxis lo que hacen es presentar como un medio probatorio, digamos, la boleta de inscripción, de matrícula, ¿no? Ya sea en un instituto, ya sea en una universidad.
¿no? Por ejemplo, público-privada, pero los problemas a veces vienen después porque se han dado muchos casos que se matriculan, por ejemplo, en un instituto, están 6 meses y no les gustó la carrera, nuevamente ingresan a otro instituto, lo dejan un tiempo, entonces realmente estamos ante el alimentista que está teniendo estudios exitosos. Ahí tenemos una serie de problemas. El padre podría, en ese sentido, decir, mira, ya no voy a aportar temas de alimentos porque finalmente no se está acreditando lo que son los estudios exitosos. Eso es un tema muy interesante para analizar, porque por lo menos en un contexto, digamos, de interpretación, no solamente bastaría con el hecho de estar estudiando en el instituto o estudiando en la universidad, sino tendría que ser necesario de que, por ejemplo, las calificaciones que tiene el alimentista sean con notas no solamente aprobatorias, sino, por ejemplo, que ocupen los primeros lugares. Es decir, que esté dentro de los márgenes del tercio superior, del quinto superior. Entonces, solo y solo sí, en esos casos, por ejemplo, podría hablarse de lo que realmente vienen a ser estudios exitosos, ¿no? Pero la norma solo te deja ese albedrío. Por eso es que ya hace un tiempo atrás, y me parece que este proyecto de ley no ha prosperado, pero el proyecto de ley que se estaba sosteniendo es que era acreditar precisamente los estudios exitosos a través no solamente del pago, ¿no? Que acreditaba que esté en el instituto de la universidad, sino que se tenía que presentar, pues, las notas. Entonces, si las notas eran con calificaciones altas, entonces sí estábamos ante alguien que tenía estudios exitosos, ¿no? Bueno, siguiente. Eh, los temas, como ustedes sabrán, de alimentos nunca es lineal. Esto varía en el tiempo, ¿correcto? O es decir, podemos establecer un monto de pensión de alimentos que podría ser 700, 500, 300, 1500, el monto que fuera, siempre y no superior a lo que son el 60% de ingresos económicos que uno tiene, pero esto no significa que el pago de pensión de alimentos va a ser siempre lineal, ¿correcto? ¿No? O sea, no es que el pago por concepto de alimentos es un pago que se va a mantener así, sino que esto puede aumentar o puede disminuir. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, miren, ¿a razón de que el pago de pensión de alimentos puede aumentar o puede disminuirse? Ah, muy bien, acá hay una pregunta interesante de Dani. ¿La academia preuniversitaria también se considera? Es que ahí tenemos, ¿no? Ustedes saben que el marco del concepto de estudios exitosos no son números clausus, son números apertos. Cuando nosotros decimos números apertos, estamos relacionados al grado, lógicamente, de interpretación, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de estudios, lo que estamos hablando es que dentro del marco de estudios va a englobarse no solamente las carreras universitarias y técnicas, sino también la preparación que uno puede tener a través de lo que viene a ser una academia, ¿no? Una academia, digamos, premilitar, preuniversitaria, etcétera, ¿no? Todo eso conlleva lo que son los estudios. Ahora, estudios exitosos, lógicamente, por ejemplo, ¿no? Algo, volviendo un poco a ese tema, un estudio exitoso a nivel preuniversitario sería, por ejemplo, si finalmente termina ingresando a la universidad o al instituto. ¿Correcto? Entonces eso sí sería exitoso, pero no se interpreta técnicamente ello, ¿no? Suficiente con que esté estudiando y existe una primacía o una presunción de que los estudios que está llevando a llevar son de naturaleza, pues, exitosa, pero sí están considerados. Doctores, les estaba comentando, miren, el tema de pensión de alimentos no es lineal, ¿correcto? Sino que el tema de pensión de alimentos aumenta y también disminuye. La pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué el tema de alimentos puede aumentar o puede disminuir? Por varios factores, lógicamente. Eh, Al inicio, cuando uno establece los alimentos,
uno va relacionado al menor. Por eso que existen muchos textos, muchos artículos y muchos marcos de interpretaciones que cuando empezamos a hablar, los tópicos de alimentos dicen, a ver, subsistencia del menor. Y nos habla de la subsistencia del menor porque lógicamente, fíjense ustedes, el menor de el infante de 2 años, de 3 años, de 4 años, necesita mayor cuidado, mayor protección, hay un mayor desarrollo, ¿correcto? Está más propenso a enfermedades, necesita mayor atención médica en los primeros años de vida. Entonces, lógicamente, un mayor pago por cuestiones incluso de vestimenta, de recreaciones y demás, se van dando. A medida que va creciendo, no es que disminuye, ¿no? Porque más bien, al parecer, podría incrementar, porque ya este menor va yendo a la universidad, va yendo al colegio, por ejemplo, ¿no? O va yendo a la escuela, va matriculándose en algún taller, en cursos de verano, por ejemplo, entonces lógicamente se incrementan las cuestiones de gasto. Esto lógicamente va a ser de que la otra parte podría demandar un aumento de pago de pensión de alimentos, ¿no? Porque quizás en un momento solo le dieron hasta el 40% de los ingresos que tenía el obligado no se ha casado, solamente tiene un hijo con ella, entonces dicen, pero ahora hasta el 40% que me estaba pasando por concepto de pensión de alimentos terminan siendo insuficiente, entonces voy a solicitar más dinero, hasta el 60% en todo caso. Entonces, fíjense ustedes que es una figura bastante interesante, ¿no? Ahora, así como puede aumentar el pago de pensión de alimentos, también puede disminuir, porque hemos dicho que no solamente se va a ponderar básicamente las necesidades del menor, sino también las posibilidades del obligado. Entonces hay un punto bastante interesante. Los años pasan, y son 18 años. Una primera obligación son 18 años. Entonces el obligado quizás fue demandado por alimentos cuando tenía 30 años. Si son 18 años, ahora tiene cerca o 48 años. Y los 48 años pues no son igual a los 38, no son igual a los 28. La edad finalmente termina siendo un problema y toda persona va a pasar por esa situación, ¿no? A menos que San Pedro te visite primero y no llegas, digamos, al tema de la vejez y demás. Entonces, a medida que la edad avanza, van apareciendo los primeros síntomas, lógicamente, de problemas de salud como parte de la vida, depende mucho de factores de cómo nos alimentamos, etcétera. Entonces, esto va a hacer de que ya el obligado, por más que tenga un trabajo, por ejemplo, no solamente se ve envuelto en una obligación de seguir aportando la misma cantidad de pago de pensión de alimentos, sino que naturalmente esto puede disminuir porque ahora el obligado se encuentra en otra etapa de su vida, fue demandado a los 30, ya tiene 48 años, entonces no le va a poder pagar el mismo concepto de alimentos, porque quizás ahora tiene diabetes, porque ahora tiene principios de cáncer, tiene úlcera, entonces tenemos ello, ¿no? Ahora, ¿y qué es lo que va a pasar, por ejemplo, eh, si ya el obligado tiene 50, el hijo, bueno, empieza a querer seguir estudiando hasta los 28 años, entonces si tiene 50 a los 60 años, va lógicamente extinguirse si es obligación porque su hijo ya va a tener 28. Pero analicemos de que no necesariamente va a ser la misma cantidad de pago de pensión de alimentos, ¿no? No es lo mismo que el alimentista recibe a los 3 años, a los 4, que a los 15, que a los 18, que a los 23, que a los 28 años, por ejemplo. Existe una variación. Y esa variación precisamente en razón, lógicamente, en este caso, de las posibilidades que tiene el obligado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, se puede aumentar o disminuir siempre. Y ahí también vamos a ver la buena fe cuando luego se empieza a analizar. Vamos a tener más adelante otra sesión de clase ya en el ámbito penal, cuando precisamente hablamos del delito del artículo 149 de omisión a la asistencia familiar. ¿Qué nos dice ahí la diapositiva? Nos dice, la pensión de alimentos puede aumentar si el menor afronta gastos que supere lo mostrado anteriormente. Y esto siempre se va a dar, hemos dicho, no es lo mismo los gastos económicos que uno tiene a los 3, 4, 5 años que a los 6, cuando ingresa al colegio, cuando ingresa a la escuela, cuando ingresa al nido, se incrementa y hoy en día todavía
cuando empiezan, por ejemplo, a peticionar, ¿no? Y a pedir los útiles escolares y los padres ahí pues se van quejando porque dicen, mira, antes no nos pedían todas estas cosas y me sale un ojo de la cara. Bueno, entonces va a aumentar lógicamente, si el menor afronta mayores gastos, que superaron lo mostrado anteriormente, pero siempre y cuando no sobrepasen los 60%, ¿no? Y obviamente, si en la primera decisión judicial el pago de pensión de alimentos no superó el 60%, entonces podemos seguir solicitando, sustentando, ¿no? Por ejemplo, si se presenta una enfermedad grave, también en temas de estudios o cuando ingresa a otro tipo de actividades a nivel, lógicamente, de la escuela y del colegio, ¿no? Cabe precisar si el apoderado designado de entregar la manutención pre de su trabajo tiene más hijos, el monto podrá disminuir. Ahora, lógicamente ahí tenemos otras situaciones, ¿no? Porque si ya el obligado, y ahí tenemos a veces una situación que algunos no entienden, pero lógicamente el abogado está para poder explicar en todo caso. ¿Cuál es el punto? El punto es el siguiente. A veces la señora dice, bueno, estoy demandando por alimentos y ya el juez ha determinado que va a aportar 1.000 soles, por ejemplo, cada mes. ¿Correcto? 1.000 soles cada mes. Y le iba aportando ese dinero de 1.000 soles cada mes durante el periodo, digamos, de 4 años. Entonces, 4 años aportaba 1.000 soles, 1.000 soles, 1.000 soles, 1.000 soles, pero ya en el quinto año, el obligado pues conoce a otra persona, se vuelve a enamorar, etcétera, y se casa y tiene un hijo. Entonces la madre dice, yo no quiero que le baje el pago de pensión de alimentos que eran los 1.000 soles. No, no, no. Más bien voy a pedir un aumento, ¿no? Para que de esta manera, de forma estratégica, no me lo disminuya, ¿no? Entonces, si le aportaba 1.000, voy a pedir ahora que sean 2.000 para que el juez quizás determine los 1.000 que le estaba dando o que determine 1.200 si se aumenta 200 soles más por tema de pensión de alimentos. Pero no va a ser así necesariamente, porque si existen grandes posibilidades, yo no tendría que ser sincero, lógicamente también con su cliente, de que existen grandes posibilidades de que termine disminuyendo su pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque ya no solamente va a tener una obligación, sino que va a tener dos obligaciones, más la de él mismo, ¿no? Y si tiene otro hijo más, ¿no? Ahora, con la persona que se ha casado, entonces sí va a terminar disminuyéndose el pago del tema de alimentos, no se va a mantener. ¿Por qué? Porque, lógicamente, en el ámbito del Código Civil, luego ingresa otra figura, como viene a ser el prorrateo, ¿no? Entonces, analizar este punto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque se da muchas veces la situación donde el obligado ya no quiere cumplir con su obligación, entonces no cumple la resolución judicial que establece el pago de pensión de alimentos, y bueno, pasa un tiempo, pasan 6 meses, 7 meses, un año, año y medio, 2 años y medio, y luego se le notifica para que el obligado cumpla con el dinero no aportado, ya esto se le conoce lógicamente como el requerimiento de los devengados, que no es otra cosa que el dinero no aportado, y el obligado dice, pero ahora yo no tengo de dónde sacar dinero, ¿no? O sea, yo quiero que disminuya ello, ¿no? En su momento tenía la posibilidad, si es que tal vez él no podía pagar esa pensión de alimentos, que ya el juez lo había estipulado, ya sea porque acarreó alguna enfermedad, porque le despidieron o por X factores que haya tenido y podría haberse planteado la figura, por ejemplo, de la disminución de alimentos. Si no lo hizo, entonces ya cuando se empiece a establecer una investigación por el artículo 149 del Código Penal, se va a analizar siempre el grado de intencionalidad también, porque una cosa es no poder aportar el pago por concepto de alimentos, no poder aportar el pago por concepto de pensión de alimentos, y otra cosa muy diferente es no querer aportar el pago de pensión de alimentos, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver acá. Acá nos decían alguna pregunta. Claro, miren, nos decían porque puede variar la necesidad del menor o la capacidad económica del demandado.
Al incrementar las necesidades del menor, al incremento de posibilidades del obligado, muy bien. Acá nos dice, por ejemplo, el alimentista está en una universidad privada, el padre está obligado a pagar mediante un proceso judicial. No, es que existen varios factores. No es que una obligación sea de que necesariamente vayamos nosotros a una vía judicial para establecer el pago de los alimentos. En este caso, si es mayor de 18 años, para que tenga estudios exitosos. Es más, por eso es que existen las vías relacionadas al tema de conciliación. Uno, la conciliación es otra cosa, pues un acuerdo, ¿no? Y para que exista acuerdo tendría que primar el diálogo, tendríamos que conversar y arribar lógicamente a la solución de una controversia y decir, bueno, tenemos este problema y arribamos a esta solución y la solución es que vamos a aportar tanto por temática de alimentos, pero no llega lamentablemente, ¿no? No se llega. Incluso ya el hijo que ahora tiene 18 años, 19, él mismo dice, no, yo voy a demandar y quiero las vías legales, ya que habla con mi abogado, porque ya luego existen otras circunstancias de los temas de la misma cercanía que puede existir entre ellos, del mismo diálogo entre el padre e hijo. Entonces vamos teniendo esa situación. Ya esa situación, lógicamente, ya conlleva a que naturalmente no siempre se logre los acuerdos ni siquiera de manera verbal, sino se tiene que dar mediante proceso judicial. Entonces dice, muy bien, yo ya no te voy a aportar alimentos y el alimentista, que ahora ya es mayor de edad, dice, no, voy a presentar mi demanda para que me pague los alimentos hasta los 28 años porque voy a tener estudios y va sustentando sus estudios, que como hemos dicho, al ser números apertos, no solamente son aquellos ingresos al instituto de la universidad, sino también otros estudios que podría estar llevando como incluso bartender, ¿no? Incluso cocina, o sea que son prácticamente una especie de talleres, técnicamente no son profesiones, no, digamos, universitarias, pero sí, se va a tener que dar, ¿ya? Acá nos dice, por ejemplo, doctor, ¿y el aumento tiene posibilidad de aumentar cuando ya es mayor de 18 años y sus estudios superiores le exigen mayor dinero? No, es que aquí luego hay que ponderar. Por eso es que a veces en los temas de alimentos, de 18 años hasta los 28 años, la cantidad no necesariamente la misma que le aportaba cuando tenía entre 0 años y 18 años, porque yo hace un momento les comentaba que la persona con los años va teniendo sus propias dolencias, ¿no? Que es natural, parte de la vida. Al tener sus propias dolencias, al tener sus propias enfermedades, ¿no? Al poder tener sus propias necesidades, entonces no te va a pagar igual, va a ser distinto. ¿No? Ahora, se tienen lógicamente a veces otro tipo de circunstancias donde la persona finalmente termina siendo jubilada, entonces ya se cuenta con un monto fijo, por ejemplo, y uno va variando, ¿no? En base a ese monto fijo. Correcto. Ahora, si bien es cierto, te dice hasta los 28 años, pero ponte el caso de que empiece a estudiar a los 19, la universidad lo termina a los 25. Entonces ya estudió su universidad, ya estudió en el instituto, entonces técnicamente el padre ya no podría o ya no debería aportar temas de alimentos, pero si va siguiendo sus estudios, por ejemplo, de maestría, de doctorado, de alguna especialización, como la norma te dice estudios, entonces el obligado tendría que seguir aportando, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa si el alimentista llega ya? Ya esa es otra situación, porque ¿qué pasaría si finalmente uno está aportando alimentos y de repente pues el alimentista a los 16 años o a los 18 o a los 21 años tiene un hijo? La pregunta es, si el alimentista ya tiene un hijo, el obligado se encuentra, valga la redundancia, en la obligación de seguir aportando alimentos si uno tiene un hijo. Porque la norma nos establece obviamente que si se casa, ya forma su propia familia, entonces se exime de los temas de alimentos finalmente al padre, ¿no? A los padres. Pero, ¿qué sucede si alguien finalmente termina teniendo un hijo? ¿Ya no estás obligado a pagarle alimentos? Claro, ahí la norma te habla en caso de matrimonio. En caso de matrimonio, la situación cambia. En caso de matrimonio, ya tú generas tu propio núcleo, ¿no? Y tus propias obligaciones.
En el caso que tenga un hijo, obviamente el padre se ve envuelto en la obligación de la manutención de su hijo, más no de su nieto, ¿ya? Entonces, esa situación conlleva, lógicamente, doctores, ¿ya? Muy bien. Doctor, y la prescripción de devengados, ya, eso lo vamos a ver en una posterior clase, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos básicamente del tema de la prescripción de los devengados, hay un tema de interpretación que nosotros debemos tener en cuenta. En ocasiones lo que uno dice es, lo que vamos a hacer es buscar precisamente la prescripción del dinero. Voy a comentarles un poquito nada más, y es un poco para tener en cuenta, ¿no? Porque, ¿qué es lo que va a suceder? Digamos, hay un tema de prescripción del tiempo, digamos, del delito, ¿no? De omisión a la asistencia familiar, pero el dinero sigue estando ahí. Entonces, si por ejemplo hay una persona que no ha cumplido con pagar el aporte dinerario por un promedio de 5 años y digamos que se extingue o se prescribe los devengados, no va a haber ningún problema para la otra parte porque va a solicitar nuevamente un requerimiento del pago de los devengados. Y más bien la suma del dinero que no está aportando va incrementándose. Por eso es que las vías de jugar, digamos, al gato y al ratón, ¿no? De me escondo, me escapo, regreso un tiempo, no es la que finalmente funciona. Las vías que deberían ser es, lógicamente, solicitar la disminución del pago de los alimentos o la exoneración, si que existe, por ejemplo, alguna causa, ¿ya? Acá nos dice, doctor, una vez que el juez dicta sentencia y el obligado no apeló, ¿cuánto tiempo después ya puede presentar la demanda de reducción de pensión de alimentos? Bueno, ahí tenemos el punto, ¿no? Lo ideal sería apelar, pero habría que apelar en base, lógicamente, a la fundamentación que se tuvo por concepto de lo que viene a ser alimentos. Si no este es el caso, bueno, técnicamente no nos establecen cuándo va a ser el tiempo, pero se sobreentiende que toda demanda que uno va a presentar está sujeto siempre a lo que viene a ser los factores de necesidad. Si por algún motivo ya el juez falló por concepto de pago de pensión de alimentos y posteriormente a ello no presenté la apelación dentro del plazo legal, ya no lo puedo hacer, pero resulta necesario que presente una disminución. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Una cosa es la apelación de la decisión que se tuvo y otra cosa es la disminución. ¿Y por qué les digo esto? Porque puede ser de que ya, digamos, el juez, ¿no? Digamos, hoy ya dictaminó la sentencia por el tema de alimentos y justo hoy el obligado se accidentó. O justo hoy el obligado en horas de la tarde se desmayó, le llevaron al médico y le detectaron que tenía un tumor o que tenía cáncer. Entonces, la vida dio un giro de 365 grados, ¿no? Y eso es la vida misma. Entonces, bueno, si esto sucedió, su abogado dice, bueno, lo que hay que hacer inmediatamente, una exoneración o una disminución de pago de alimentos por la circunstancia actual que usted encuentre. Entonces se va viendo siempre esa figura, ¿no? Muy bien, están dejando su pregunta y no se preocupen, vamos a seguir respondiendo. Voy a continuar. Bueno, hemos dicho que finalmente los obligados son ambos. Lo ideal deberían ser los temas de verbalización y conciliaciones iniciales para arribar lógicamente a lo que viene a ser un acuerdo, pero sabemos nosotros que esto no se da, no se establecen diálogos, no se llegan a acuerdos, cada quien por su lado. Entonces, ¿qué hacer si el padre o la madre se niega a pagar alimentos? Tenemos acá, ¿no? En el caso del padre o la madre se resiste a pagar la pensión de alimentos, tenemos una serie de vías a las cuales uno puede recurrir. Lógicamente, lo ideal debería ser la conciliación, pero fíjense ustedes que hace unos días estábamos justamente sacando algunas cuestiones estadísticas de lo que ya es el medio año del 2025 y se establecía que de cada 10 matrimonios había un promedio de 7 divorcios a la fecha y que de esos 7 divorcios, un promedio de 6 terminaban en temas de demandas de alimentos. Y no necesariamente las causales habían sido, por supuesto, los temas de infidelidad, que sí ocupa, digamos, entre el tercer o segundo lugar dentro del ranking de causales de divorcio, sino que el primero era vida insoportable en común, y dentro de esa vida insoportable en común estaba relacionado la falta de comunicación. La falta de comunicación, la falta de empatía, la falta de diálogo, todos esos factores. Entonces, como ya dentro de ese mismo plano
el matrimonio no funcionaba, igual fuera de ello no te terminan llegando a acuerdos respecto al hijo. Es decir, no funcionaron como esposos, deberían funcionar como padres, pero tampoco funcionan como padres. Entonces no llegan a un acuerdo, no están de acuerdo con los montos, no se arriban a cuestiones de conciliación en varias ocasiones. Y ya se tendrán que ir a una vía de conciliación, por ejemplo, extrajudicial, en el caso del progenitor demandado no cumple con el acuerdo que se dio producto de la conciliación inicial, ¿ya? O si no, que en la gran mayoría de los casos hoy en día adoptan como el proceso judicial. Una cifra aparte está el hecho de que muchos no terminan demandando otros por temas de alimentos, ya esto ya por otros factores, ¿no? Bueno, bueno, acá tenemos, ¿y cómo solicitar una demanda por pensión de alimentos? Bueno, acá tenemos algunos requisitos que suelen peticionar, como la copia del documento nacional de identidad de la persona que solicita alimentos, la partida de nacimiento del niño o la niña, el nombre completo del padre, madre, constancia de estudios del hijo o la hija, de acuerdo, boleta, recibo de pago, gastos ocasionales, que es lo que finalmente se debe tener, ¿no? Porque cuando a veces uno dice, no, voy a pedir tanto por vestido, por salud, alimento, recreación, etcétera, 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 pero no, pues, no se logra sustentar, ¿no? No se logra sustentar. Se está sustentando educación, pero el menor tiene 2 años, 1 año, ¿no? Y a esa edad no va a ingresar, pues, al nido, ¿correcto? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿ya? Siguiente. Bueno, algunos conceptos de base legal. En algunos aspectos de base legal tenemos, por ejemplo, el artículo 472 del Código Civil, ¿no? ¿Y qué nos establece el artículo 472, estimados participantes del Código Civil? Lo mismo que hace un momento hemos establecido, es decir, lo relacionado básicamente a la noción de alimentos, ¿no? Cuando empezamos hablando de ello, lo relacionado a la noción de lo que viene a ser alimentos. Entonces, hay una definición. Ya hemos dicho que alimento no solamente significa desayuno, almuerzo y cena, sino que hay un concepto más. Y lo que estamos señalando es que respecto al artículo 472 del Código Civil, la noción de alimentos se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, ¿no? Para el sustento, es decir, para la calidad de vida del alimentista. Pero aparte de eso, para la habitación, para el vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo. O sea, todos juntos, ¿no? Habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo. Luego tenemos asistencia médica y psicológica y recreación. Pero fíjense, coma, según la situación y posibilidades de la familia. Ese plano de interpretación de familia está relacionado al obligado, sea varón o mujer, es decir, a las posibilidades que tenga y a la situación actual en la que esté. Tal vez ahora, siendo universitario, lo demandaron por alimentos, no tiene trabajo, es la situación actual, está estudiando, no tiene trabajo, pasan 5, 6, 7 años, ahora ya un profesional con título y está trabajando para el Estado, por ejemplo. Entonces, la situación varió y por ende las posibilidades de aportar alimentos, lógicamente también tuvieron variación. ¿Ya? Muy bien. Los alimentos no solamente están relacionados desde el nacimiento del hijo, sino que todo, todos los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto, ¿sí? Todo lo relacionado al concepto de embarazo, desde la concepción hasta la etapa de posparto, estarán dentro del concepto técnicamente de lo que son alimentos, ¿ya? Muy bien. Dentro del Código Civil, de manera, digamos, análoga, en marco de concepto, tenemos el Código del Niño y Adolescente, ¿no? Donde también nos da un marco de concepto de lo que es alimentos y nos dice que es todo lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica, recreación del niño o del adolescente, ¿no?
igual, de la misma manera que el anterior artículo 472 del Código Civil, también nos dicen todos los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del posparto. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, eh, hay un punto bastante interesante aquí, ¿no? Comparando algunas convenciones, básicamente desde dos perspectivas que se tiene que analizar. El interés superior del niño y el nivel de vida, o llámalo en este caso, calidad de vida. Si tenemos en cuenta entonces el interés superior del niño, cuando las autoridades o las personas adultas adoptan decisiones que tengan que ver con los niños, deberán hacer aquello que sea mejor, lógicamente, doctores, para su desarrollo y bienestar. Lo mejor para el desarrollo y bienestar. Ojo, fíjense ustedes que hasta ahí en todo caso hablamos del niño. Ya otra mención aparte es de que lógicamente esta convención sobre las cuestiones de alimentos no tiene nada que ver con, por ejemplo, ya alguien cuando es mayor de 18 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, la situación varía. Entonces, tengo el interés superior del niño y también tenemos el nivel de vida. Ya respecto al nivel de vida, nos dice los niños y niñas tienen derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Los padres son los responsables de que ellos cuenten con lo necesario para vivir en forma digna, en especial vivienda, nutrición y vestir. Si ellos no pueden proporcionárselos, las autoridades deben ayudarnos, nos establece. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver. Todo conjunto también, vamos a ver, está relacionado en el interés del menor, todo el conjunto de prestaciones cuya finalidad no solo es la estricta supervivencia de la persona necesitada, sino también todo aquello que permita su desarrollo en condiciones que haga posible su existencia de decoro y dignidad. De ahí que se criticaba mucho, por ejemplo, cuando el concepto de pago de alimentos solamente oscila a 300 soles, 350, 400 soles, ¿no? Entonces, con 400, 350 soles, muy complicado, pues, lógicamente, abordar todas aquellas necesidades que están relacionadas básicamente a una adecuada recreación, un adecuado desarrollo del menor de edad, ¿no? Bueno, determinación de la pensión. Ya, pero igual voy a responder algunas preguntas que ustedes han estado haciendo aquí. Algunas, ¿ya? Acá nos dice, por ejemplo, bueno, y si el alimentista se casa, pero el padre nunca le pasó alimentos, ¿queda pendiente y obligado aún a pagar o lo que debía o ya no? Es que ahí vamos a tener que el marco de la demanda de pensión de alimentos está, surte efecto desde el momento que se emita la resolución judicial. Y cuando se emite la resolución judicial, este tiene efectos hacia adelante, no retrospectivamente. Entonces, ¿qué significa esto? Si, por ejemplo, uno de ellos dice, bueno, yo me decido a demandar por alimentos, quiero demandar por alimentos, pero eh, esta persona ya tiene 17 años o 18. Entonces dice, lo quiero demandar porque en estos 18 años no me ha pasado absolutamente nada, pero ya no va a ser posible. Él podría demandar, sí que tiene estudios exitosos, pero todo el pago de pensión de alimentos sería hasta que tengan 28 años, es decir, durante el lapso de 10 años. Pero esto ya no tiene efectos retroactivos, ¿correcto? No existe un efecto retroactivo como tal. Entonces, si nunca le pasó alimentos, queda pendiente o obligado a un lo que no. Tendría que demandar. Diferente en la situación si, por ejemplo, demandó cuando tenía 2 años y el obligado pues no pasó y la señora también dijo, no, yo no le necesito, no necesito de su dinero para mantener a mi hijo, no hay ningún problema y ahí pasó bastante tiempo. Pasaron 2, 3, 5, 6, 7, 8 años, 9 años incumpliendo la resolución, entonces ahí sí es diferente porque uno sí podría hacer un requerimiento del pago no aportado durante ese tiempo. Entonces el punto está en demandar, ¿correcto? Y desde el momento que se establece lógicamente la demanda, empieza a correr los conceptos de pago. ¿Ya? Bueno, esta pregunta y luego voy a continuar.
¿Ok? No dice. Si el demandado sufre cuadros recurrentes de epilepsia, el demandado, y por ello ya no consigue trabajo, podría solicitar la disminución de alimentos considerando su estado de salud. Nota, el demandado tiene 25 años y el menor 4 años. Hasta la fecha, los padres del demandado lo apoyan para pagar alimentos para su nieto. Ya luego vamos a ver quiénes finalmente luego asumen, ¿no? Los temas de obligación de pago de alimentos. Pero lo que hay que tener en cuenta primero es el estadio de la enfermedad, ¿no? Porque de acuerdo a lo que me señalas, aquí estamos hablando de cuadros recurrentes de epilepsia. Una cosa es una enfermedad que te imposibilite tener una labor de trabajo, incluso que podría solicitar la disminución o la exoneración del pago de alimentos. En la gran mayoría de las veces, los contextos de exoneración están relacionados, por ejemplo, a la edad del obligado. Si el obligado tiene cerca de 70, 75 años, aparte de eso ya tiene diabetes, ¿no? Entonces, si está mal de salud, porque aparte de eso tiene osteoporosis y otras enfermedades más, entonces lógicamente más bien el dinero que él tiene, porque ni siquiera era jubilado, no trabajaba para el Estado, no se jubiló, entonces más bien lo poco que él puede tener, ¿correcto? Ya debe ser destinado netamente para él, porque si incluso aporta, así tenga un hijo que 7, 8, 9 años, está en peligro la subsistencia del obligado, entonces se le exonera el pago de alimentos. Otra cosa es que si tal vez tenga 25, 23, 24 años y queda parapléjico, por ejemplo, o si tiene esa edad y se rompe una pierna, se accidenta, le terminan amputando la pierna. Entonces, lógicamente, no puede valerse por sí mismo, está en silla de ruedas. Entonces, si bien es cierto, hoy en día, sí, por cuestiones de discapacidad, incluso en ciertos concursos para el Estado te dan puntajes adicionales, pero tal vez no ingresa porque no existe la posibilidad de estar, entonces, lógicamente, en esos casos se va a pedir, dependiendo de cada caso también, entre la exoneración o la disminución. Pero acá son ataques recurrentes, habría que analizar con el informe médico qué tan recurrentes son y qué tanto esto afecta. Si hay algún tipo de tratamiento, no hay un tipo de tratamiento, o sea, todo eso se debe ponderar. Si en base al informe médico se establece que no es un impedimento, por ejemplo, ¿no? Porque esto finalmente ya es una decisión médica. Si se establece que esto no es un impedimento para que el obligado trabaje, para que el obligado labore, realice sus actividades y pueda tener dentro de las posibilidades una vida normal, entonces, lógicamente, no pasa absolutamente nada, no se le va a exonerar, no se le va a disminuir, porque esta persona sí podía seguir cumpliendo con su pago y concepto de alimentos, ¿correcto? Entonces, fíjense ustedes que cambia esa situación, ¿ya? Determinación de la pensión. Bueno, eh, la determinación de la pensión, doctores, está relacionada al artículo 481 que nos habla de criterios para fijar alimentos. Lógicamente, existen ciertos criterios para fijar los temas de alimentos, ¿correcto? ¿Y qué vamos a encontrar? Pues bueno, el artículo 481 del Código Civil me dice lo siguiente: los alimentos se regulan por el juez en proporción, ¿no? En proporción a las necesidades de quien lo pide y a las posibilidades del que deba dar. O sea, nos establece ello, ¿no? Siempre los criterios para fijar los márgenes de pago, de pensión, de alimentos, vamos a ver, está relacionado básicamente a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades de quien deba dar. Es algo que siempre debemos tener en cuenta, ¿no? Las necesidades de quien lo pide varían, siempre van a haber necesidades, pero no es lo mismo pedir un contexto de alimentos, por ejemplo, estando el menor bien de salud, es decir, que tiene los gastos naturales que deben existir, y otra cosa muy diferente es peticionar el pago de pensión de alimentos cuando el médico ya ha señalado que el menor, por ejemplo, lamentablemente nació con cierta discapacidad o cierta enfermedad.
o con cierta circunstancia en la cual se obliga a que tiene que tener cierta terapia, cierto tratamiento médico, por ejemplo. Entonces, fíjense ustedes que existe en esos casos variación. ¿Ya? Por eso que en el artículo 481, cuando se establece este criterio para fijar alimentos, está relacionado siempre a quién las necesidades de quién los pide. Y las necesidades son variantes, de hecho. Pero también se ve las posibilidades, las posibilidades de quién deba darlos. Había una psicóloga que decía, mm, porque analizaba a veces el problema de los temas de, uno, no reconocimiento de paternidad, por ejemplo, ¿no? Negación de ser el padre. Decían, no, no, yo no soy el padre, etcétera. Eh, y aparte de eso también, ¿no? No cumplimiento de los márgenes de cuestiones de alimentos. Y analizamos un problema conductual, un problema de quién finalmente no quiere hacerse responsable, porque es un tema de responsabilidad, ¿cierto? Es un tema del el cumplimiento de un rol de padre, es un tema de responsabilidad. Y esa responsabilidad ya te viene de tu vida misma, ¿no? De tu propia formación, de tus propias convicciones, ¿no? De tus propias prácticas en valores, o sea, va relacionado a todo ello. Lógicamente, una persona con valores disminuidos, una persona que deviene tal vez de una familia disfuncional, etcétera, entonces lógicamente no va a acarrear mucho estos conceptos relacionados posiblemente a lo que vienen a ser los factores de alimentos, porque tal vez no es que no los haya pasado necesariamente, sino que no quiere hacerse responsable. Por eso es que la psicóloga decía, si tal vez te equivocas en elegir pareja, pero si busca por lo menos un buen padre, ¿no? Para tu hijo, o sea, una persona responsable. Puede ser mal esposo, pero buen padre y te evitas una serie de problemas. Y esto le decía por qué. Porque también era contraproducente que muchas de las personas que demandaban alimentos le preguntaban, pero ¿y el padre? Y decían, no, el padre no tiene trabajo, no estudia, es un vago, vago, vago. Y a pesar de todo ello, le diste un hijo, ¿no? A pesar de todas esas cualidades, digamos, no positivas, decidiste embarazarte de él y ahora quieres que te pague más de 300, 500, 600 soles, pero ¿cómo te va a pagar si ni para él tiene, ¿no? Entonces, por eso es que también prima. Ahora tenemos a la inversa también. Tenemos el caso de personas que tienen muy buenos ingresos económicos, ¿no? Ya sea por su talento, por su sacrificio, por las actividades que realiza o por las posibilidades que esta persona tiene de generar más ingresos económicos, etcétera. Entonces su ingreso económico aumenta, tiene buenos ingresos económicos. Y la demandante, si bien es cierto, podría estar conforme tal vez porque le están aportando 5.000 soles, pero dice 5.000 soles no me alcanza para nada, muy poquitos son los 5.000 soles, necesito más dinero. Entonces tenemos el inverso también. Pero ahí se va jugando, ¿no? Porque siempre se va a analizar necesidades del menor y posibilidades del obligado. Lógicamente, si entre la posibilidad del obligado, porque tiene grandes ingresos económicos, es poder aportar incluso lo que podría llegar a ser, no sé, se me ocurre 8.000 soles mensuales, 10.000 soles mensuales, pues está dentro del marco de sus posibilidades. Diferente es la situación de quien a las justas tiene el sueldo mínimo vital o incluso menor, ¿no? Entonces se tiene en cuenta, ¿ya? Muy bien, había un tema que luego les voy a invitar un poco porque va generando, doctores, mucha controversia, ¿ya? Doctores, acá les voy a dejar, quiero proporcionarles a ustedes también, aparte de estas PPTs que lógicamente ustedes lo van a tener, pero aquí les quiero proporcionar también, doctores, unas PPTs en el delito de omisión a la asistencia familiar. Les estoy dejando ahí el número de WhatsApp, ¿ya? Ustedes ahí tienen el número de WhatsApp que es el 997-588013. Ustedes el día de hoy, antes de las 9 me pueden decir, profe, las PPTs de omisión a la asistencia familiar para que lo tengan también, doctores, como material complementario, ¿ya? Sí, les estoy dejando ahí el número de WhatsApp, si lo pueden anclar, es el 997-588013 y te dicen las PPTs de omisión a la asistencia familiar, sin perjuicio de que también pueden tener ese tema de alimentos, ¿no? Bueno, ok, volviendo al tema. ¿Qué es lo que sucede luego?
¿Quién finalmente sabemos que el contexto teórico nos establece que quienes son obligados a aportar temas de alimentos es tanto el padre y la madre, ¿no? Ambos se encuentran en la obligación de aportar los temas de alimentos, el papá y la mamá. Es decir, que la madre podría ser demandada por tema de concepto de alimentos, así como el padre también. Pero la realidad de las circunstancias siempre han establecido que es el padre quien termina aportando los pagos relacionados a los temas de alimentos, ¿correcto? O sea, el padre termina siendo quien tiene que pagar doctores, ¿correcto? Lo relacionado al concepto de alimentos y la madre no aporta. ¿Por qué? Y eso, si bien es cierto, le reitero nuevamente, ¿no? Y eso ingresa como pregunta a ustedes. Pregunta que vamos a generar ahí un análisis. Mira, reitero nuevamente, la teoría me dice que tanto el padre y la madre están obligados a prestar alimentos. El papá y la mamá están obligados a prestar alimentos, ¿correcto? O sea, la madre puede ser demandada por concepto de alimentos. Eso nos dice la teoría. Pero a la luz de la práctica, el que termina siendo demandado por alimentos es el padre, la madre no aporta alimentos. Hace un tiempo y incluso a la fecha se va analizando cierta posibilidad de que ambos aporten alimentos en una cuenta en común. Es decir, que el padre aporte alimentos y que la madre también aporte alimentos. Ambos aportan alimentos, ¿no? Y eso era, digamos, una propuesta donde se decía que el papá tiene que aportar alimentos, pero la mamá también. O sea, si el papá aporta 1.000, la madre 1.000. 2.000 por concepto de hijo, porque el hijo es de los dos. Pero la madre, ¿por qué no aporta? Porque en base, en su momento, a la ley 30.550 del 5 de abril del 2017, que modificó el artículo 481 del Código Civil, se estableció que el juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista. ¿Qué significa esto? De que, por ejemplo, en la teoría, el padre es el que aporte alimentos, ¿cierto? El padre aporta alimentos, la madre no aporta alimentos porque se entiende que la madre está haciendo trabajo doméstico. Pero el trabajo doméstico tiene una interpretación, tiene un análisis. Significa de que le es imposible a la madre poder trabajar porque prácticamente la madre está dedicada al 100% en el cuidado del hijo, ¿correcto? Entonces, cocina, lava, plancha y demás actividades propias del hogar. Entonces, obviamente no trabaja y ella no puede aportar porque ella está aportando por un trabajo no remunerado. El padre, que para empezar no estuvo embarazado en los 9 meses, ¿no? Entonces él sí tiene esa obligación de portarse económicamente. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver, por ejemplo, algo bastante interesante. Mire, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros analizamos, ¿no? Este aspecto que yo les hago mención, que viene siendo, pues, lógicamente, un factor bastante interesante que debemos nosotros analizar, nos hace referencia a algo bastante interesante. Muy bien, miren, vamos a ver. Ah, no, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, sucede lo siguiente, y eso es lo que finalmente le vamos a establecer a ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que suele suceder? Miren, en ocasiones, ¿no? Es la madre, obviamente, está en el periodo de embarazo, ¿no? Estamos hablando de los 9 meses, que el hijo está en el vientre materno, pero ¿saben ustedes qué es lo que pasa después? Que lo que sucede después es que la madre también trabaja. Hay una licencia de maternidad, por supuesto, pero luego la madre empieza a trabajar. ¿Y quien se queda al cuidado del hijo, quién es? ¿La mamá de quién? La mamá de la madre o terminan teniendo una nana, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa? La madre llega del trabajo, ve al hijo en la noche, ¿correcto? Pero la madre
no, sus ingresos económicos que ella tiene, bueno, son para ella y obviamente se entiende también para el hijo, pero ya el padre va aportando alimentos. O sea, el que aporta es el padre y la madre no aporta. Y uno diría, pero no, lo que pasa es que la madre se queda con el hijo. Sí, pero existe la posibilidad de que el padre también tenga régimen de visita y se pueda quedar con el hijo. Por eso es que la propuesta en su momento era de que ambos padres, en ese tipo de circunstancias en las cuales la madre trabaje, también aporte por concepto de alimentos. Y eso generó pues una discusión, un debate, generó muchas cosas. Generó el mismo hecho de que decían, no, pero la norma es así y el padre es el único que tiene que aportar porque la madre no es fácil, la madre llega del trabajo y se dedica al hijo, sí, pero va trabajando, no son no es que tienen una nana, el padre paga a la nana, entonces se analizaban esas posibilidades, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces. Ok, siguiente diapositiva. Personas obligadas a prestar alimentos. El artículo 474 nos habla básicamente de la obligación recíproca de prestar alimentos. Sí, así nos señala. Obligación recíproca de prestar alimentos. Los cónyuges, los ascendientes, los descendientes y los hermanos. Ellos tienen la obligación recíproca de prestar los alimentos. Pero ahí tenemos un punto también. Los padres en realidad, ¿no? O sea, los ascendientes, descendientes, los hermanos, pues no tienen el problema de lo que su hermano hizo. Eso también se tiene que ponderar. Los padres ya cumplieron como padres, ahora su hijo es un mal hijo que no cumple con su deber de padre, entonces esto no significa, muy bien, que necesariamente los padres deberían ser los obligados. Ahora, lo que sucede es que a la luz de las cuestiones reales es que a veces los abuelos, felizmente, son los que quieren aportar los alimentos porque dicen, para mi nieto lo que pida, ¿no? Mi nieto necesita eso, tengo que darle a mi nieto eso. Mi nieto quiere aquello, tengo que darle a mi nieto ello, ¿no? Incluso más que los padres, ¿ya? Bueno, orden para prestar alimentos, obviamente el artículo 475 nos establece el orden de prelación de la obligación de prestar alimentos. 475 del Código Civil. Tienes el cónyuge, los descendientes, los ascendientes y los hermanos. Ese es el orden de prelación, ¿ya? Artículo 475, el cónyuge, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, es el orden de prelación que se tiene para prestar alimentos, ¿ya? Muy bien. Acá hago una pausa y algunas preguntas que ustedes han hecho voy a empezar a responder. A ver, ya, me he quedado en Flor. Flor decía, doctor, el padre del menor no pagó durante 2 años la pensión alimenticia, pero ahora ha presentado al juzgado las boletas de los regalos que le hizo a su hija. ¿Esto también vale como pensión alimenticia? No. Miren, aquí tenemos la típica sanción del cumplimiento. Claro que luego yo podría analizar algunas supremacías distintas a lo que la pregunta establece. Lo cierto es que si existe una resolución donde está estableciendo el marco de pago de pensión de alimentos, se establece que incluso en esa resolución se va a señalar el número de cuenta donde se tiene que depositar. Hay que cumplir la resolución. Hay que cumplir la resolución. Hay casos donde dicen, no, lo que pasa es que el padre no, lo que después de esa demanda de alimentos, ¿no? Con las mismas fases de los temas de violencia, luna de miel, tensión, o primero es, ¿no? Enamoramiento, tensión y agresión. Y después de la agresión, nuevamente regresa el enamoramiento. Entonces se va trabajando un círculo vicioso, ¿no? Se trabaja un círculo vicioso de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, por ejemplo, en esa circunstancia
se demandaron por alimentos, lo demandó por alimentos, pero ahora luego se reconciliaron, volvieron a estar juntos. Entonces él dice, bueno, como ya he regresado con la mamá de mi hija, confío en ella, durante 2 años no le deposita la cuenta, sino que le va dando de manera física. Después de 2 años nuevamente se pelean y ella dice, durante estos 2 años no me pasó absolutamente nada, requerimiento de pago de los devengados. Y él dice, pero yo le estuve aportando. Pero si no tiene algún sustento, algún mensaje de texto, si no tiene algún tipo de entrega, va a tener que cumplir con el requerimiento de pago de los devengados porque finalmente es el dicho que le está señalando. Es tanto así como cuando alguien quiere construir el segundo piso de la casa de tus suegros, ¿no? O sea, tendríamos que ser bastante, digamos, pecar de ingenuos para hacer eso, ¿correcto? Tendríamos que pecar de ingenuos para hacer eso y lógicamente, pues yo creo que, que no podríamos abordar una situación como tal, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? La situación que planteas, porque me dice, doctor, el padre del menor no pagó durante 2 años la pensión de alimentos, pero ahora ha presentado al juzgado las boletas de los regalos. Una cosa es el regalo, otra cosa muy diferente es el pago de aporte de alimentos. Se entiende que los regalos nada tienen que ver con los conceptos de alimentos. Y es más, la resolución no establece contexto de regalos, establece dinero. Entonces, todo lo que él haya regalado, incluso fíjense el caso que te voy a poner, así haya regalado 2 departamentos, son producto netamente de un regalo, más no del cumplimiento de lo que viene a ser la resolución. Entonces, por más que él plantea boletas que yo he regalado, no tiene nada que ver con el concepto de la resolución. Entonces, él va a tener que cumplir, ¿correcto? Va a tener que cumplir con ello. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Acá nos dice, por ejemplo, algo bastante interesante, ¿no? ¿Y qué pasa si el padre tiene tenencia del menor, el juez? ¿Puede ordenar a la madre que asuma mayor carga? Por supuesto, en realidad debería ser así, ¿no? Porque ustedes saben que en el caso de la tenencia se lucha también, existe el propio proceso relacionado al tema de tenencia del menor. La regla general establece que la tenencia se lo queda la madre. Pero si las condiciones para vivir de la madre no son las adecuadas, si aparte de eso la madre no tiene una buena reputación de vida, porque tal vez se dedica a la vida nocturna, se dedica a tomar, o sea, se dedica a hacer varias cosas contrarias a las buenas costumbres, a la buena reputación de la conducta, etcétera. Entonces, lógicamente, en esos casos concretos, lo que va a corresponder es que el padre asuma la tenencia. Si el padre tiene la tenencia, y hace un momento hemos señalado, los contextos de tenencia, el sacrificio por tenerlo, por educarlo, por cuidarlo, por dormir con ellos, etcétera, por darle incluso el tiempo, es considerado como trabajo no remunerado. Al considerarse como trabajo no remunerado, entonces lógicamente la madre tendría que asumir en ese sentido la carga de pago del tema de alimentos y teniendo en cuenta que el concepto de alimentos engloba tanto al padre y a la madre, ¿no? Acá nos dice, es otra pregunta. Entonces, ¿cómo evitar si en caso vuelvan ya deja de pagar la pensión de alimentos? No, pues lo que pasa es que hay varias situaciones. Eh, Presentan un escrito a través de la cual establecen la denegatoria del pago de alimentos y que, bueno, acuerdan transar ello por una vía, por ejemplo, de conciliación, pero tendría que presentar un documento al juzgado y obviamente el interesado, que en su momento fue la demandante, sería quien tendría que presentarlo, porque lógicamente se pondere, ¿no? Porque existe también varias situaciones como eso. Se demandaron por alimentos, pasó un tiempo, pero bueno, luego maduraron, porque tal vez se demandaron cuando tenían 20, 23 años y ahora tienen 33 años, pasaron como 10 años, 8 años, ya están más grandes, entonces dialogan, conversan y dicen, bueno, creo que hay que volver a estar, regresan, entonces no es que hasta al término él va a tener que seguir pagando si es que se llega lógicamente a un tema de una conciliación, pero que ésta tendrá que presentarse por escrito ante el juzgado, ¿ya? Acá nos dice, por ejemplo, doctor, muchas gracias por el excelente. Una pregunta, si una mujer embarazada quiere que se le preste alimentos durante la gestación, pero el varón niega ser el padre que viene en camino, ¿bajo qué sumilla se puede iniciar? Es que ahí va el tema.
no podremos adelantar porque tendremos que esperar que nazca y que se haga la prueba de ADN. Solo con la prueba de ADN, hasta el 90% de fiabilidad, entonces habría que hacerse un reconocimiento de paternidad, porque la otra parte está negando que es el padre. Entonces, si hay una denegatoria de por medio, no existe lógicamente una obligación de portar alimento, porque la persona dice, él no es mi hijo, ¿no? Hay una denegatoria de por medio. Diferente es cuando existe un reconocimiento de la misma, entonces, bueno, él reconoce, sí, ¿no? Y de ese momento de su propio reconocimiento, entonces sí puede demandarlo por lo que viene a ser las cuestiones de alimentos. ¿Correcto? Ahora, lo que muchos hacen es demandar ya de inicio ante el juzgado, ¿no? Hay una primacía de la buena fe y esta persona niega ser el padre, pero ya hubo una demanda de por medio y como ya implantó la demanda, nació, entonces todo el gasto que se ocasionó, luego lo suma, ¿no? Para que sea considerado, ya pues, porque después del reconocimiento de paternidad va a ingresar el pago. Va a depender mucho entonces del momento en el cual se interponga la denuncia, ¿ya? Perdón, doctor, hace 6 meses se ha presentado liquidación por virtual, pero no llega a la casilla ninguna respuesta. ¿Qué hacer? Un reiterativo. Un reiterativo, dos reiterativos, lógicamente, a efectos de que se precise cuál es el estadio del escrito a través del cual se ha solicitado la liquidación. ¿Correcto? Ahora, si estás en ese lugar, pues bueno, no está de más siempre acudir personalmente como para poder, ¿no? Ver qué es lo que está sucediendo, cuál es el problema y finalmente arribar, pues, ¿no? Al marco de decisión, ¿sí? Bueno, artículo 473 del Código Civil. Alimento para mayor de 18 años. El artículo 473, ¿no? Ya del Código Civil, nos empieza estableciendo cuánto es el concepto de alimentos para mayor de 18 años. Y no dice que solo tienen derecho a alimentos cuando no se encuentre en aptitud de atender a su subsistencia por causa de incapacidad física o mental debidamente comprobada. ¿Ok? O sea, acá tenemos, y luego es el 424, subsistencia de obligación alimentaria. Muy bien, porque una cosa es el 473 y otra cosa es el 424 del Código Civil. Y esto es bastante interesante porque, si bien es cierto, juntamente con ustedes hemos analizado, hemos estado viendo lo que son el tema de los estudios exitosos, por ejemplo, pero tienes el 473 que está relacionado no necesariamente al tema de estudios exitosos, sino de una incapacidad física y mental. Entonces, si el hijo nació con algún tipo de trastorno, con algún tipo de problema mental, problema físico o condición física o habilidad, por ejemplo, distinta, entonces lógicamente la situación cambia, ¿verdad? La situación varía, ¿correcto? Entonces, a pesar, obviamente, bajo esas condiciones que el alimentista tiene, no va a seguir pues ningún tipo de estudio, no va a continuar con ningún estudio exitoso ni nada por el estilo, porque sencillamente no le es posible, no le es posible realizar ello. Cuando esto se advierte, entonces, cuando no se encuentra en aptitud de atender, puede, en este caso, por esta situación de incapacidad físico-mental, debidamente comprobada, aportar los temas de concepto de alimentos. Luego, el artículo 424 nos dice subsistencia de la obligación alimentaria. O sea, ¿hasta cuándo va a subsistir los alimentos? Y nos dice, no subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas mayores de 18 años, y ahí nos pone el punto, siempre y cuando o que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio, hasta los 28 años de edad que estén siguiendo con éxito estudios. Bueno, ese tema de éxitos es controversial, ¿no? Al final queda en letra de interpretación, porque se han dado muchos casos donde sencillamente, lógicamente se presenta pues el pago de matrícula y demás,
y pues el hijo que supuestamente está teniendo estudios exitosos está jalado en la materia, pasó aplazados, está que reprueba el año y bueno, se sigue diciendo que son estudios exitosos cuando técnicamente no serían estudios exitosos, ¿correcto? Pero bueno, así tienes la norma. Hasta los 28 años de edad y de los hijos o hijas solteros que no se encuentran en aptitud de atender a su subsistencia por causa de capacidad física o mental debidamente comprobadas. Mención aparte son la posibilidad económica de quien deba prestarlos. Y acá fíjense lo interesante. Variación en el tiempo, doctores. Reitero, posibilidad económica de quien deba prestarlos y nos señala variación en el marco temporal. El 481, bueno, nos dice, en cuanto a este extremo, el segundo párrafo del artículo 481 del Código Civil señala que no es necesario realizar, bueno, si nos dice una investigación rigurosa de los ingresos del demandado, no obstante la carga de la prueba corresponde a que alega un hecho. Bueno, eh, el estado de necesidad es un concepto variable que depende de las circunstancias personales de cada persona, cuya determinación corresponde hacia la juez, estudiando a cada caso en concreto. Bueno, y aquí vamos las circunstancias personales de variación. La edad del obligado. La edad suma bastante. No es lo mismo que una persona a sus 25 años sea demandado por alimentos, digamos, ¿no? En su adultez joven, y con mayor energía, mayor vitalidad y demás, lógicamente pueda seguir aportando los conceptos de alimentos, ¿no? A esa edad. Y distinto, no es lo mismo que luego lo demandas cuando ya tiene 50, 55, cuando tiene 80, ¿no? O bueno, o cuando tenga, por ejemplo, 60, 70 años. Entonces, fíjense ustedes que hay una variabilidad, existe una variación. Entonces hay que tener en cuenta la edad del obligado. ¿Por qué también? Porque la salud cambia, ¿no? Y todo ello, ¿ok? Aptitud para el trabajo, capacitaciones y especializaciones logradas para el desempeño de una profesión u oficio. Reitero, aptitud para el trabajo, y me dice, ¿no? Capacitaciones y especialidades logradas para el desempeño de una profesión u oficio. No es lo mismo, pues, ustedes saben, depende mucho de los grados de la edad, ¿no? O sea, ya las personas un poco de mayor edad, él es mucho más complicado, lógicamente, a mucho conseguir, sobre todo, trabajo dentro de una institución, por ejemplo, pública. No es lo mismo contratar a alguien de 26, 27, 28, por ejemplo, o alguien que ya 45, 46 va teniendo ciertos grados de variación, porque van ponderando o van viendo también la aptitud que esta persona puede tener para el trabajo. En base a eso va existiendo cambios. En base a eso vamos teniendo ello, ¿no? Bueno, capacidad física y mental. Esto pareciera gracioso, pero no es lo mismo una persona atlética que una persona que está medio gordita, ¿no? Porque la persona media gordita puede ser que tenga hipertensión, puede ser que tenga diabetes, puede ser de que nos avisoramos más adelante y que esta persona, a consecuencia de la diabetes, podría terminando siendo amputado de una pierna, por ejemplo. Entonces, varía mucho esas posibilidades, ¿no? O sea, lógicamente, si lo han demandado cuando esta persona gordita tenía diabetes y ahora ha pasado 10 años, le han amputado una pierna y encima tiene eh, con algo de frecuencia ataques cardíacos, entonces varía también la obligación para prestar cuestiones de alimentos, ¿no? Carga familiar, deberes familiares, es algo que siempre se tiene que tener en cuenta. Finalmente la vida continúa, ¿no? Entonces, el hecho de que por algún motivo hayan tenido por ahí, pues, doctores, una circunstancia en las cuales no funcionaron, tal vez, bueno, no funcionaron como pareja, pero aparte de no funcionar como pareja, finalmente se dieron cuenta, pues, que había una vida insoportable en común, otro tipo de factores y demás situaciones que finalmente hicieron de que no pueda aportar los contextos de cumplimiento de la obligación, digamos, en el rol que tenía, ¿no? O sea,
que hubieron circunstancias en donde lamentablemente pues no pudo cumplir con estas obligaciones, no todos los temas de cuestiones de alimentos o demás circunstancias que se puedan dar, pero eso no significa de ninguna manera de que esta persona no pueda rehacer su vida. Se casó, tuvieron un hijo, el matrimonio fallido, pero esta persona tiene todo el derecho de rehacer su vida sentimental. Entonces, si ya rehace su vida sentimental, obviamente muchas posibilidades de que él nuevamente tenga carga familiar, de que nuevamente, bueno, sea padre por segunda, tercera o cuarta vez. Entonces, lógicamente, el aporte de pago de pensión de alimentos va a tener también variación, va a variar, ¿no? Entonces, no es lo mismo, pues, aportar teniendo un solo hijo a teniendo más, ¿ok? Bueno, antes de pasar al reajuste, vamos a ver acá, me parece que algunas preguntas, ¿ya? Ya, esto hemos respondido. Acá vamos a ver. Doctor, si el demandado sufre cuadro, ya eso también hemos respondido. Doctor, el padre del menor no pagó durante 2 años de pensión a boleta de regalos. Eso también hemos respondido. Doctor, muchas gracias por la excelente prevención. Una pregunta, si una mujer embarazada quiere que se le preste alimentos durante... Ah, eso también hemos respondido. Hace 6 meses se ha presentado liquidación virtual. Ah, eso también hemos respondido. ¿Ya? Bueno, en el caso querían, nuevamente les digo, acá les dejo el número de WhatsApp, doctores, el caso de los materiales, de omisión sobre todo. Ese es el número de WhatsApp, si ustedes quieren las PPTs de omisión a la asistencia familiar, 997-58-80-13. Bueno, vamos a ver acá. Ya, a ver, vamos a ver dónde estaba esto. Déjame, en caso donde exista una conciliación, la madre acuerda no dar alimentos y el padre queda con las niñas, los alimentos se pueden, sí, igual, o sea, eh, todo es variable. Los temas de alimentos están relacionados siempre al interés superior del niño. Y a pesar de que podría haber existido una conciliación, ¿no? Pero hay que ver cada marco situacional también, cada factor de posibilidad. Por ejemplo, podría darse la situación donde el padre dice, yo quiero tener a los hijos, como yo los quiero tener, asumo, y la madre dice, bueno, yo no me hago ningún problema. Total, no quería ser madre también, me conviene a mí, entonces quédate con los hijos, pero ten en cuenta que yo no voy a aportar ni una suma de dinero suficiente con los 9 meses que yo ya los tuve en mi vientre. El padre le dice, bueno, no hay ningún problema, si no quieres aportar alimentos, no me hago ningún problema, está bien, ¿no? Entonces, pero hay que trazar en algo, ya hay que conciliar. Arriban, en ese caso en concreto, por ejemplo, a lo que viene a ser una conciliación, como les digo, ¿no? Arriban lógicamente a ese acuerdo y dicen, bueno, no vamos a aportar ya alimentos. Entonces nos quedamos ahí, no aporte de alimentos. Bueno, cuando eso se evidencia, podríamos estar ante una situación donde el padre se enferma, por ejemplo, ¿no? O sucede algo con él, la madre está trabajando, hay el interés superior del niño. Y como existe, por más de la existencia de una conciliación, ¿no? La directamente obligada a prestar alimentos tendría, lógicamente, en este caso, que dejarse sin efecto el tema de conciliación, ya por la circunstancia en la cual se están encontrando. ¿Correcto? O sea, sí podría, pero repito nuevamente esa situación como tal. Pero si el padre tiene la posibilidad y si dentro de la conciliación arribaron precisamente a ello, en razón de que él se quedaba con la potestad y ahora el padre, por más que exista una conciliación, quiera pedir, ya la situación varía. ¿Ya? Vamos a ver, este es un poquito más largo. Acá nos dice, doctor, hay un caso que el demandado pasa la pensión, pero 3 meses no le ha dado y hay liquidación, pero la madre no atiende a la menor, le deja sola a la menor 4 años y la madre, como la hermana y el demandante, lo escribe y lo llaman diciéndole que la recoja a su hija porque la demandante no lo atiende, se va 3 o 4 días y lo deja sola y viene ebria, el demandado puede pedir tenencia. Ya, acá son dos cosas totalmente diferentes. Algo que siempre nosotros debemos tener en cuenta es diferenciar. El marco de diferenciación, doctores, siempre, pero siempre es importante, ¿no?
Una cosa son los temas de alimentos, otra cosa son los contextos de tenencia. Reitero, son dos cosas totalmente diferentes. Acá si hay una liquidación, él tiene que cumplir con la liquidación sí o sí, porque ya lo han demandado. Al margen de que tal vez digamos, ¿no? A manera de ejemplo, ¿no? La madre lo trata mal, le golpea a la menor y hay una demanda por concepto de alimentos, tiene que cumplir con esa obligación, sean 3, 4, 5 meses, para empezar. Y propio de la conducta de cumplimiento está relacionado también de una manera directa o indirecta a los factores de tenencia. Porque si yo me doy cuenta que incluso estoy incumpliendo con el pago de alimentos, ¿qué tendencia podríamos tener? Porque vamos analizando, por lo menos en el análisis de subjetividad, un comportamiento ya del obligado, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que tendría que suceder acá? Cumplir con lo que son el dinero no aportado, ¿no? Y lo otro, que en este caso no dice lo deja sola, se tendría que acreditar, ¿no? Recordemos que en los factores de tenencia siempre lo tiene la madre, pero en los factores en los cuales el papá puede pedir tenencia es, por ejemplo, la condición de calidad de vida que se le está dando al hijo o a la hija, desde el lugar donde está viviendo. Que la madre tenga algún tipo de, eh, no digamos anomalía, sino algún tipo de comportamiento en los cuales se evidencia. Lógicamente que no solamente no es que no quiera aportar, sino tiene o posee eh, como una especie de alguna enfermedad, tiene una conducta porque consume droga, consume alcohol, entonces en esos factores puede pedir la tenencia. Acá me dice, lo deja sola la menor, pero hay un video, hay un audio, hay algo, ¿no? Y habría que ver por qué lo deja sola, solamente vive con ella, la madre tiene que ir a comprar, la madre tiene que hacer algo, no puede salir con ella porque al lugar donde está yendo es peligroso, o sea, se tiene que ponderar todo eso. Distinto es dejarla en la casa, distinto es dejarla pues en la calle, ¿no? Entonces, puede solicitar tenencia si es que hay otros factores aparte de eso. Y que lógicamente ustedes saben, luego se termina preguntándoles si con quién se quiere quedar, ¿ok? Ahora vamos a ver lo siguiente, me dice, doctor, la madre es quien tiene la tenencia, pero quien cuida realmente del niño es la abuela y es quien cubre los gastos. ¿Quién cubre los gastos? Por otro lado, la madre recibe el dinero de la pensión, pero no lo utiliza en los gastos del niño. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es que ahí tenemos otra circunstancia. Miren, y eso yo por eso les hablaba algo que debemos hacer nosotros es sujetados a la norma. El padre está obligado a presentar los pagos de alimentos, pero mensualmente la madre no sustenta en qué gastó, ¿no? O sea, imagínense ustedes por un momento en donde la madre tendría que sustentar mensualmente, gasté por esto, gasté por lo aquello, gasté por lo otro, gasté por tal o cual circunstancia, ¿no? O sea, por un momento pongámonos a pensar esto, donde la madre tendría que sustentar cuáles vienen a ser los ingresos económicos que está teniendo, cómo va gastando estos ingresos económicos, o sea, vámonos a pensar por un momento esa circunstancia. Pongámonos a pensar ello, ¿no? Por un momento, donde la madre es quien sustenta. No lo hace. Entonces, como no lo hace, hay una presunción de gasto al menor. Ahora, la realidad es que muchas veces la madre también trabaja y el que la cuida es la abuela. Pero la norma no te establece algunas circunstancias donde te dice el trabajo no remunerado. Pero finalmente la madre dice, pues bueno, yo tengo mis propios ingresos y trabajo, y como la norma no te dice, la madre siempre, pues el dinero lo va a tener. Ahora, que no lo gasta, pero cómo finalmente sustentas que no lo gasta en ella, ¿no? Ahora, quien demanda, alega la carga de prueba, entonces tendría que decir, no lo demanda porque acá tengo videos, tengo fotos donde mi hija, que yo ya le dije, le he escrito, y siempre está con esas zapatillas rotas y se entiende algo de pensión de alimentos es para vestido también. O ya ha pasado el médico y tiene anemia mi hija. Entonces el dinero no le están dando para que esté comiendo. O sea, esas circunstancias que señalo son las que finalmente, doctora, se tiene que acreditar. Tiene que haber una acreditación en ese sentido. Solo y solo sí, acreditando ello que yo le menciono, entonces sí puedo decir
que no se está cumpliendo con el pago del concepto de alimentos, ¿no? O sea, mejor dicho, que no se está utilizando el dinero para tal. Entonces, si esa circunstancia, eh, tenencia podría solicitar, ¿no? O podría solicitar también la disminución del pago de alimentos. Podrías tener esa posibilidad, ¿ya? Bueno, acá vamos a ver. Buenas noches. Caso de hijos mayores de 18 años, de padres separados. Los padres tienen derecho de seguir aportando su educación cuando el hijo está estudiando. Claro. Una sentencia de alimentos es 500, pero deposita 300. ¿Cómo? Ah, no, lo que pasa es que ahí, pues si se está incumpliendo, la otra parte tendría que poner conocimiento del juzgado inmediatamente de que no se está cumpliendo con el pago del concepto de alimentos. Eso es lo que tendría que peticionarse, ¿ya? A ver, último caso para seguir. Mercy me dice, doctor, ¿qué pasa cuando la menor de 4 años ya no quiere ir con su papá a los días de tenencia compartida y le exige a la mamá al punto que el papá la denuncia, ¿no? A ver, y él está exigiendo los días de visita, pero esto ya agreda a la mamá, no existiendo los días de visita, pero ya agrega a la mamá, hostiga y la persigue. Se puede pedir variación debido a que ya le dieron a la mamá garantías y la menor con la mamá está pasando por un tema de medida de protección. Se puede pedir la variación de tenencia adjunta, noto la denuncia del padre por tema claro. Podría poner incluso una tenencia absoluta, dependiendo del grado de violencia que se esté ejerciendo, de la evaluación psicológica que en este caso tiene el agresor. Ya entiendo que hay una medida de protección y hay que ver ahora el bienestar del menor, ¿no? Son dos cosas también diferentes, pero que sí están relacionadas. ¿Qué sucede? Sucede si, por ejemplo, existió un régimen de visitas, se entiende que ha sido bajo no solamente el mandato judicial, sino bajo acuerdo finalmente de los padres en que esto sea así. Pero si el padre ya empieza a engendrar violencia y dentro de ese marco de violencia empieza a agredir verbalmente a la madre pide medidas de protección, pero también en base a esa medida de protección se tiene todo, que puede ser el impedimento de acercamiento, por ejemplo, y la menor no quiere estar, habría que ver el examen hacia la menor, ¿no? Si está siendo víctima tal vez de algún tipo de agresión o no está siendo víctima de algún tipo de agresión, y ahí tenemos varias posibilidades. Porque si la menor finalmente dice, yo quiero estar con mi papá, pues una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? O sea, tal vez la agredió verbalmente, le dieron la medida de protección, bueno, es un tipo violento con la esposa, pero padre es bueno. Entonces, mientras que va cumpliendo la medida de protección de no acercamiento, sí puede seguir gozando la tenencia siempre y cuando se estén dando las garantías de la misma también. Pero, ¿qué sucede si es que ya se está ante un tipo agresivo, ¿no? Y aparte la menor no quiere, pero la menor no quiere porque a ella también lo van agrediendo, entonces ahí sí, fíjense ustedes que la situación cambia, ahí sí la situación ya es diferente, ¿ok? Bueno, vamos a seguir acá. Reajuste de la pensión de alimentos, artículo 482. La pensión de alimentos incrementa o reduce según el aumento o la disminución que experimentan las necesidades del alimentista y las posibilidades de quien deba prestar. Ello lo hemos dicho en su momento, de hecho al inicio de la clase, y hemos señalado que este concepto de alimentos va teniendo mutación y variación en el tiempo. Es decir, los alimentos no es que cumplen una forma lineal de inicio a fin, sino que los aportes por los conceptos de temas de alimentos van variando a lo largo del tiempo también. ¿Ok? Aumento o reducción, variación del estado de necesidad del acreedor alimentario y reducción, variación de capacidad económica del demandado. Se regula el monto de la pensión del alimento de manera prudencial, razonable y proporcional. Proporcional en base a lo que finalmente se está peticionando también, ¿no? Variación del estado de necesidad del alimentista cuando, digamos, no solamente ingresa mayor ingreso económico en el obligado, sino cuando las mismas necesidades del alimentista también se dan. Esta medida, por ejemplo, de que vaya teniendo mayores actividades, mayor recreación, mayor juego, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente, todo ello va en aumento. La reducción, bastante parecido para la inversa, ¿no?
pedimos reducción cuando el monto de pensión de alimentos advierte, por ejemplo, la uno, el peligro potencial del obligado, porque tal vez el obligado va teniendo pues por ahí algún tipo de enfermedad, etcétera. Entonces yo les establecía que una cosa es no querer aportar alimentos y otra cosa muy diferente es no poder aportar alimentos. Reitero, una cosa es no, decir no, yo no paso alimentos, no quiero pasar alimentos por esto, lo aquello, lo otro. Y otra cosa muy diferente, doctores, es cuando hablamos de no poder aportar alimentos. O sea, reitero, una cosa es no querer y otra cosa muy diferente es no poder aportar alimentos. ¿Queda claro? Entonces, pues bueno, vamos teniendo en todo caso, doctores, ese grado de posibilidad en los factores de temas de alimentos. ¿Ya? Muy bien, doctores, ya casi, casi llegando a la parte final. Yo les voy a pedir, a ver, acá los participantes, a quienes han estado presentes, porque hemos estado cerca de, de 2 horas, ¿no? A ver, quienes están presentes en la clase, vamos a pedirles a que enciendan su cámara. A ver, enciendan su cámara, doctores, no importa el lugar donde se encuentren, ahí para la postal de quienes están aquí en clase, de todas maneras para poder saludarlos también, doctores, porque yo, por ejemplo, soy partícipe siempre de las clases presenciales, ¿no? Hola, está la doctora Mary Cintia, está la doctora Virginia, la doctora Ruth, la doctora Fanny, el doctor Hipólito, la doctora Virginia también, la doctora Liliana, ¿no? Ahí están todos doctores. Ok, doctores, ahí yo los puedo, la doctora Elba, la doctora Yasmín, excelente, doctores, ¿no? O sea, ok, igual ya tienen ahí el número de WhatsApp en el caso deseen los materiales adicionales, ¿no? En todo caso lo vuelvo a dictar también nuevamente, que es el 997-588013, ¿ya? Muy bien, doctores. Entonces, de esta manera, con esta postal final, estamos cerrando la sesión de clases del día de hoy, agradeciendo, bueno, en primer lugar, a CEFOCAP y en sobremanera a ustedes que han estado presentes en esta sesión de clases del día de hoy. Mi agradecimiento, doctores. Muchísimas gracias. Yo sé que hay preguntas que todavía no se han resuelto, algunas hemos buscado resolverlas más que podamos y en la siguiente sesión de clase pues, las vamos a responder. Bueno, cuídense muchísimo, un abrazo y Dios mediante nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. El número de WhatsApp les dicto nuevamente. 997-588013, ¿ya? 997-588013. Cuídense muchísimo, un abrazo y ya nos estaremos viendo más adelante. Nos vemos.